Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, corte informativo, hoy que es lunes 19 de agosto de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, junto a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. Trabajadores del Poder Judicial iniciaron paro de labores indefinido en protesta contra la reforma judicial. La JUFED somete a votación si suspenden de manera indefinida labores jurisdiccionales a partir del próximo 21 de agosto. La Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones de Aguascalientes que protegen derechos de migrantes. Vamos con la información. El primer minuto de este lunes inició el paro indefinido de labores promovido por trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación. En la Ciudad de México, en el Palacio de Justicia de San Lázaro, explicaron que las movilizaciones se adelantaron a lo previsto debido a la publicación el viernes pasado del dictamen de reforma al Poder Judicial emitido por la Cámara de Diputados. En donde, lejos de tomar en cuenta los diálogos que se llevaron a cabo, toda la información que se expuso por parte de ministros, magistrados, jueces, académicos, barras de abogados, no se tomaron en cuenta. Lejos de eso, arreciaron la reforma en sus términos iniciales y ahora es más agresiva que la inicialmente presentada. Informaron que a pesar de la suspensión de labores, seguirán tramitándose casos urgentes en las distintas materias. Habrá guardias que van a atender esos casos. No se va a dejar de atender un solo de los denominados casos urgentes. Titulares de los órganos jurisdiccionales reiteraron que si bien estas acciones han sido convocadas por las y los trabajadores, apoyan su decisión, ya que la iniciativa afecta su proyecto de vida. Nos parece que afecta a todos y no es nada más a los titulares. Y creo que principalmente a los justiciables, a todo el país, porque lo que necesitamos es un poder judicial fuerte, un poder judicial independiente. Ante esta situación, la Coordinación de Tribunales Federales de Asuntos Individuales en la Ciudad de México declaró inhábil este lunes 19 de agosto y hasta nuevo aviso. Por otra parte, se dio a conocer que trabajadores del Poder Judicial se han sumado al paro en 16 entidades del país. Y justamente nos enlazamos con nuestro compañero Óscar González, quien realizó un recorrido por distintas sedes del Poder Judicial Federal aquí en la capital del país. Muy buenas tardes, Óscar. Adelante con tu reporte. Con gusto en saludarlos, muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Efectivamente, como podemos observar, nos encontramos en la sede alterna del Poder Judicial, aquí en Avenida Revolución, donde los trabajadores pues han iniciado este lunes este paro de actividades y han señalado que han buscado a las autoridades del Poder Legislativo para entablar un diálogo posterior precisamente a estos foros que se llevaron a cabo en el tema de la reforma judicial, pero pues no han encontrado respuesta y es por ello que precisamente pues llegan a esta medida del paro de actividades. Vamos a escuchar lo que dijeron en este sentido. La base trabajadora hemos decidido tomar acciones contundentes en defensa de la independencia judicial, de la carrera judicial y de México. Por ello, a partir del día de hoy, se suspenden indefinidamente las labores en el Poder Judicial de la Federación en toda la República Mexicana, hasta que nuestras peticiones sean escuchadas, tomadas en cuenta y se vean reflejadas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aún tenemos mucho que cosechar de todo aquello que hemos sembrado todos los días con honorabilidad, esfuerzo y dedicación. Unidos seremos más fuertes. Los invito a que codo a codo le hagamos frente a quien todos los días falsamente se ha encargado de denostar la institución a la que dignamente cada uno de nosotros hemos servido. ¡Que viva el Poder Judicial Federal!
Además, bueno, pues indicaron que estarán pendientes ante la posibilidad de que el dictamen de la reforma al Poder Judicial se discuta el próximo 26 de agosto. Por ahora, el reporte que tenemos y desde luego estamos pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por esta información. Pues ahí lo que ocurre aquí en la Ciudad de México. Y la JUFET se solidarizó con las y los trabajadores de distintos distritos judiciales que decidieron iniciar a partir de este lunes un paro de labores en demanda de que se detenga la reforma judicial que pretende procesar la mayoría en la Cámara de Diputados. Reiteró su petición de que dicha reforma se lleve a cabo de manera responsable y mediante un diálogo franco y transparente por las graves implicaciones que tiene para la carrera judicial, independencia judicial y para la democracia del país. Indicó que a lo largo de este día, la JUFET llevará a cabo el proceso de votación para que las personas juzgadoras decidan si inician un paro de labores jurisdiccionales a partir del próximo miércoles 21 de agosto. Dicha organización saludó la independencia con la que están actuando las y los trabajadores y negó cualquier intento de manipulación. Por su parte, el Colegio de Secretarios y Actuarios del Consejo de la Judicatura Federal explicó que el paro es indefinido en toda la República hasta que sus peticiones sean escuchadas, tomadas en cuenta y se vean reflejadas en nuestra Constitución. Indicaron que se trata de un ejercicio histórico y legítimo de sus derechos de libertad de expresión, de reunión y asociación. Además, convocaron a varas de abogados y organizaciones de la sociedad civil a sumarse a su lucha para evitar esta reforma que pretende eliminar los contrapesos y a la institución encargada de la defensa de los derechos humanos. Por su parte, la Defensoría Pública Federal informó que ante la suspensión de labores convocada por las personas trabajadoras de órganos jurisdiccionales, será respetuosa de sus legítimas manifestaciones. Sin embargo, se compromete a seguir garantizando la continuidad de sus servicios a las personas usuarias de manera presencial en el edificio sede y sus delegaciones, así como a través de Defensatel. Agregó que reconoce la deuda que se tiene en materia de justicia en nuestro país, al tiempo que reiteró su preocupación por los efectos que la reforma propuesta al Poder Judicial pueda tener en el derecho de acceso a la justicia de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Indicó que el derecho de acceso a la justicia implica que todos los conflictos sean resueltos por juezas y jueces imparciales, con sólida formación jurídica, que no respondan a intereses económicos ni políticos. Es por ello por lo que el proceso de selección y permanencia no puede estar sujeto a promesas de campaña ni a la popularidad de sus resoluciones. Puntualizó que seguirán con atención el proceso legislativo de la reforma, siempre con el compromiso de asegurar los servicios de Defensoría Pública gratuitos, de calidad y especializados para las personas que más lo necesiten. Y ahora es momento de trasladarnos al edificio sede de la Suprema Corte de Justicia con mi compañero Mario López Peña para que nos comente el reporte de lo que trascendió hoy en la sesión del Pleno de Ministras y Ministros. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Migrantes de Aguascalientes. Esto por invadir diversas facultades exclusivas del Congreso de la Unión para legislar en esta materia. Entre los artículos invalidados están los que contenían todo lo relativo a la creación del Registro Estatal de Personas Migrantes, así como el que contenía la obligación de personas migrantes de proporcionar la información que les pidieran las autoridades. Escuchemos parte de los argumentos de la ministra ponente. La invalidez de los artículos 6º, fracción quinta y 25, fracciones segunda, tercera, cuarta y quinta, al incidir en la condición o estatus jurídico de las personas extranjeras, pues regula cuestiones relativas a su situación legal y con ello obliga a las personas migrantes a proporcionar información requerida y mostrar la documentación que acredite su identidad o situación migratoria regular. Les informo que el Pleno también invalidó la norma que limitaba a que las personas migrantes recibieran cualquier tipo de atención médica exclusivamente por el sector público. Declaró la invalidez de la porción del artículo que limitaba la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes por el DIF estatal
en tanto el Instituto Nacional de Migración determinaba su condición migratoria. Es pues parte de lo que sucedió en la sesión pública de este lunes. Muchas gracias, Mario. Y ahí está la información desde Pino Suárez 2. Seguimos con las noticias. La Suprema Corte declaró válida la disposición que sanciona el incumplimiento de la pensión alimenticia para las mujeres embarazadas, por lo que protegió el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia económica. En el marco de la campaña 100 sentencias de la Corte que hacen justicia a personas mexicanas, se recordó una resolución del Pleno en la que estableció que las mujeres embarazadas deben recibir lo necesario por concepto de pensión alimenticia para afrontar adecuadamente los gastos de la gestación. Dicho criterio lo determinó al resolver una acción de inconstitucionalidad en la que se pidió invalidar 2 artículos del Código Penal del Estado de Michoacán, en la que declaró válida la disposición que sancionaba el incumplimiento de dicha pensión, misma que debe comprender la atención médica necesaria durante la gestación, alimentación y habitación adecuada para la madre, ropa de maternidad y gastos del parto. Precisó que la omisión injustificada de esta obligación por parte del progenitor pone en riesgo la integridad de la mujer embarazada y el producto de la gestación. La primera sala de la Corte estableció que el acceso a las escuelas particulares debe darse en condiciones de igualdad de oportunidades y sin discriminación. Al resolver un amparo en revisión, determinó que las escuelas particulares del nivel básico no pueden reservarse de forma arbitraria el derecho de admisión, ya que ello afecta el derecho humano a la educación y el interés superior de la infancia protegidos por la Constitución Federal. Precisó que cuando se satisfacen los requisitos establecidos en la norma, el acceso a dichas instituciones educativas debe darse en condiciones de igualdad y sin discriminación. Recordó que las disposiciones en materia establecen ciertos mecanismos de control para las instituciones privadas de educación básica, las cuales facilitan la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación de los estudios de los educandos. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, Tribunal Colegiado ordena localizar a 4 ciudadanos chinos reportados como desaparecidos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Corte Informativo. La magistrada Dalila Quero Juárez explicó que las personas juzgadoras federales son competentes para conocer de asuntos relacionados con leyes federales, en tanto que las personas juzgadoras locales son competentes para atender conflictos del fuero común, es decir, regulados por leyes estatales. Sin embargo, recordó que las personas juzgadoras a través del juicio de amparo están obligadas a proteger los derechos humanos de todas las personas, por lo que pueden conocer de actos de autoridad local que pudieran violentar estos derechos. Y precisamente el juzgador de amparo en primera instancia va a analizar si efectivamente se ha afectado este derecho fundamental del individuo y en su caso concederá el amparo. Para el supuesto caso de que no se esté alguna de las partes de acuerdo con esto, precisamente promoverá una revisión que conocemos nosotros los magistrados y es donde vamos a decidir si se confirma, se revoca esta decisión. El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Querétaro ordenó al Juzgado Primero de Distrito en materia penal en dicha entidad adoptar las medidas necesarias para la búsqueda y localización de 4 ciudadanos de nacionalidad china. Lo anterior, al resolver un recurso de queja en contra del desechamiento del amparo que se solicitó en favor de los ciudadanos chinos por actos de desaparición, detención y o deportación. Ello partiendo de la información proporcionada por un funcionario del Instituto Nacional de Migración con el fin de corroborar su dicho y para proteger y garantizar los derechos humanos a la integridad personal y la vida de los ciudadanos extranjeros cuya desaparición se alega. Deberá corroborar que efectivamente volaron a Frankfurt, Alemania, en la línea aérea y vuelo indicado por el agente de migración. También deberá corroborar en qué calidad viajaron y si entraron o no a Alemania,
con el fin de dar con su paradero y corroborar que se encuentren bien. En más noticias, el juez primero de distrito con residencia en Durango ordenó a directivos de personal y docente y alumnos de una escuela secundaria respetar la libre decisión y expresión de un adolescente en cuanto a su apariencia corporal como manifestación externa de su libertad religiosa y no interferir en ese ejercicio. Al resolver un amparo, el juez de distrito Iván Francisco Rodríguez Amarripa instruyó a dichas autoridades a adoptar las medidas necesarias para generar un ambiente escolar adecuado y proteger al quejoso contra el abuso y acoso del personal de la institución o de otros estudiantes. Lo anterior, ante la exigencia de las autoridades escolares para que el adolescente se cortara el cabello, lo que el juez consideró como un atentado contra su derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como a sus libertades de expresión y religiosa. Asimismo, recordó que no se debe condicionar el derecho fundamental a la educación al negar al alumno el acceso a la institución educativa por usar el cabello largo. El Poder Judicial de Durango ha inscrito a 61 personas en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, a casi un mes de haber iniciado la recopilación de casos en esta materia, en los 13 distritos judiciales de la entidad. Desde su creación en 2021, el juzgado en línea especializado en materia de violencia familiar y de protección de niñas, niños y adolescentes del Poder Judicial del Estado de México ha emitido 6.783 medidas de protección a víctimas. A partir de este 21 de agosto, el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial de Quintana Roo cambia de ubicación en Avenida José García de la Torre con Avenida Tulum y Avenida Chichén Itzá en el centro de Cancún, un espacio amplio y moderno para brindar un mejor servicio. El Consejo de la Judicatura de Guerrero designó y tomó protesta como administradora general de los sistemas de justicia penal a la maestra Noemí Romero López, quien se comprometió a lograr un mejor funcionamiento en los juzgados de control, enjuiciamiento y ejecución. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en temas electorales, la Sala Regional Jalapa confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Yucatán que validó el acuerdo del Instituto Electoral Local que definió la asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional del Congreso del Estado. El PAN y PRI habían solicitado la revocación del fallo, argumentando falta de exhaustividad y error interpretativo de la norma sobre los límites de sobre- y subrepresentación, así como de las fórmulas de asignación correspondientes. La sala descartó los argumentos de los promoventes y confirmó el acuerdo impugnado que asignan al PAN 6 diputaciones y 2 a cada uno de los siguientes partidos: PRI, Verde, del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Ciertamente, ambos tribunales, altos tribunales, son coincidentes en que los límites de sobre- y subrepresentación deben calcularse restando esos rubros de votación, ya que estas expresiones de voto no dieron pie a ser incluidas en la conformación del órgano democráticamente electo. Así, solo debe considerarse la votación que concierne exclusivamente a las opciones políticas que sí participan en la asignación de diputaciones. Los diputados electos asumirán el cargo el próximo 1 de septiembre. Por su parte, la Sala Regional Ciudad de México confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, que confirmó los resultados del cómputo de la elección del Ayuntamiento de Zihuatanuejo de Azuela y la asignación de regidurías, pues la parte que impugnó el fallo no presentó pruebas que demostraran su afirmación, en el sentido de que durante la jornada electoral se registraron irregularidades graves generalizadas que vulneraron los principios de certeza y autenticidad de la elección. Tampoco se demostró que militantes de partidos hubieran sido funcionarios de casilla y que hayan ejercido coacción o presión sobre los electores. La ponencia estima que los agravios formulados por la parte actora son ineficaces para alcanzar su pretensión, ya que el tribunal responsable, al analizar los planteamientos de nulidad aducidos en la instancia local, concluyó que eran infundados e inoperantes al no acreditarse las irregularidades alegadas.
Y así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que siga disfrutando su tarde de lunes. Hasta pronto.